Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Espero que todos se encuentren muy bien. Listo. Entonces, aquí está la mayoría. Listo. Entonces, ya hay una fecha de parcial. No sé si ustedes vieron ya por ahí su acá de Musof o algo por ahí. Ahí aparece ya la fecha del día de parcial. Ese día de parcial pues va a ser el 6 de junio, es decir, dentro de 15 días. ¿Listo? Entonces va a ser dentro de 15 días. Entonces, pues hoy vamos a hacer Riccati, hoy es nuestro sábado número 6. Entonces podemos hacer Riccati. Cada una de esas notas pues va a estar ahí asociada en el Academusoft. Y creo que hay una nota de un 20% que es el examen final. Esa corresponde justamente a la casilla que vamos a tener para el día 6 de julio. Y por otro lado, pues dentro de 8 días, puesto que de alguna manera se había planteado que el otro sábado de pronto iba a ser el último sábado, pero no fue así. Entonces igualmente yo preparé los temas justamente hasta hoy, pero dentro de 8 días lo que podemos hacer es un repaso de, de lo que se realizó en el curso para que ustedes se lleven la idea general y como algunas de las aplicaciones que se pueden llegar a tener orientadas, digámoslo, hacia la física, que es una de las tantas ciencias que hace uso de las ecuaciones diferenciales. Por otro lado, pues para el examen final sí tenga muy presente la clase de hoy. Y es bastante importante, dado que vamos a evaluar, o por mi parte evaluaré mucho de lo que hagamos el día de hoy en ese parcial, porque reúne muchos, eh, muchos procedimientos, perdón, de las otras ecuaciones diferenciales como la de Bernoulli, como la de Riccati y la lineal, y justamente esas dos vamos a complementar lo que es la de Riccati. Entonces, si alguno de ustedes vio los videos que le envié, o bueno, les compartí hace 8 días, entonces pues va a ser mucho más fácil la clase. ¿Listo? Porque pues simplemente es volver a escuchar lo mismo, pero es mejor a veces escucharlo 2 veces que una primera vez, ¿no? Por eso era importante que si usted logró ver, así fuera uno de los videos, pues va a tener una idea general de lo que se trata esta ecuación de Riccati. Perfecto. Entonces comenzamos. Entonces, voy justo acá a un lado. Segundo. Perfecto. Entonces, voy a dejar esta por acá de ejemplo para copiarla y ahorita miramos qué significa esa ecuación. Ya. Perfecto. Listo. Perdón, listo.
Entonces, hoy vamos a mirar efectivamente esa ecuación de Riccati. Dejo de compartir otra vez para que no me salga esa línea verde. Y ahora sí. Entonces, bueno. Tengo una ecuación diferencial de Riccati. ¿Listo? Esa es una ecuación diferencial que realmente vamos a tener que hacer dos sustituciones. Entonces, la primera sustitución. Entonces, pues vamos a hablar un poco de la forma. Entonces, la forma de esa ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, la ecuación diferencial de Riccati tiene una forma ya, digámoslo así, establecida, ¿sí? Entonces, la forma de esa ecuación diferencial, pues va a ser de la forma P, Q y una R, que pues lo que estábamos haciendo justamente también, digámoslo, antes de, de todo esto. Entonces, la forma como debemos dejar la ecuación diferencial de Riccati, así como hace 8 días dejamos la Bernoulli, es la siguiente. Entonces, debemos dejar, esta va a ser mucho mejor porque esta va a ser de y de x, perdón, esta va a ser de y, entonces va a ser de y sobre dx, ¿sí? Igual a p de x por y más, busco acá, más q de x por y al cuadrado. Entonces, bueno, si estuviera hasta ahí, tendríamos una Riccati, ¿sí? Donde n es igual a 2. Hasta ahí tendríamos una Riccati con n igual a 2, pero más que una Riccati sería una Bernoulli. Esto es lo mismo de hace 8 días, solamente que pues el p de x ya estaba al lado izquierdo, para que usted revise la forma de esa ecuación diferencial. Pero tiene un término adicional y eso hace que sea una ecuación de Riccati. ¿Listo? Entonces, pues tenemos esa ecuación diferencial, ¿sí? Y hay que hacer una sustitución, ¿listo? Entonces uno generalmente para solucionar esta ecuación, pues debe hacer una sustitución. Y entonces, pues aquí ya tenemos, perdón, acá borro. Aquí ya tenemos nuestra ecuación diferencial de Riccati, ¿listo? Entonces esta es la ecuación diferencial de Riccati. Entonces ya saben que el primer objetivo siempre va a ser dejar una ecuación diferencial pues de la forma que nos solicita. Pues en este caso esta es una ecuación diferencial de Riccati, las que les voy a dar hoy pues son de Riccati, pero recuerden que el mayor desafío no está en cómo resolver la ecuación, sino en identificar qué ecuación es. Y generalmente para identificar qué ecuación es uno tiene que revisar rápidamente los métodos anteriores que le permiten a uno solucionar esa ecuación diferencial. ¿Listo? Para este caso, debemos hacer una primera sustitución. Entonces, la primera sustitución que debemos hacer va a ser la siguiente. Entonces, es hacer una sustitución, colocar acá en color azul. Listo. Y entonces, esa sustitución va a ser que y es igual a phi de x
más z. ¿Listo? Y pues de y de x, es decir, este término, mire, siempre vamos a reemplazar este término, ¿sí? Igual que hace 8 días. De y de x, ¿m? Va a ser igual a la derivada de phi respecto a x, porque es algo que depende de x, más de z de x. ¿Listo? Bueno, ¿y quién es phi de x? Entonces, aquí lo voy a poner en rojo. Cuando usted le dan una ecuación diferencial de Riccati, a uno generalmente le dan una solución de la ecuación diferencial. Es decir, que el problema muchas veces le va a decir, mire, resuelva su ecuación diferencial de Riccati, que es esta, se la presenta. Pero adicionalmente le dan a ustedes una solución. Le dicen, por ejemplo, phi de x, que es un 0 con una raya vertical. Entonces, phi de x le dan un valor. ¿Listo? Entonces, el problema original viene de esta forma. ¿Sí? El problema original viene así. Todo así, de esta manera. Es decir, le dan su ecuación diferencial, pero adicionalmente algo nuevo que no había pasado con las otras ecuaciones diferenciales anteriores, y es que le van a dar a usted pues una solución. ¿Listo? Y esto de acá, pues va a ser lo que nosotros vamos a conocer como, voy a ponerlo en azul, que es el color que tenemos, acá la ponemos por arriba, ¿sí? Que es justamente sustitución 1, ¿sí? Entonces, sustitución 1, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra primera sustitución. ¿Para qué hago esa sustitución? Entonces, cuando usted hace esa sustitución, le aparece la siguiente ecuación diferencial. Es decir, cuando usted hace esta sustitución en azul, y en este caso, sí debe reemplazar esta y, la debe reemplazar por phi de x más z. Entonces, permítame acá hacer lo siguiente. Esta y, sí, para que se grabe. A usted le dan su problema, toca hacer la sustitución. Entonces, esta y, que ya sabemos que es phi de x más z, toca reemplazarla acá, es decir, toca llevarla acá y toca llevarla acá. ¿Listo? Y pues el de y de x es justamente lo que vamos a reemplazar como de phi de x más de z de x. ¿Listo? Entonces simplemente esas sustituciones vienen ahí. Y entonces aquí sí va a ser muy importante algo, y es que después de bastante álgebra, porque acá sí toca hacer mucha álgebra, ¿sí? Entonces, álgebra. Entonces después de hacer toda esa álgebra, que vamos a ver que ahorita con un ejemplo es mucha álgebra, se puede simplificar pues esa ecuación, ¿sí? Entonces la ecuación. Entonces vamos acá. Entonces después de mucha álgebra, ¿sí? Nos vamos a ir a una ecuación. Entonces aparece una ecuación diferencial. Entonces, permítame acá. Entonces aparece una ecuación diferencial. Después de mucha álgebra, aparece la ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, claro, aparece una ecuación diferencial de Bernoulli después de hacer el álgebra respectiva. Como vamos a quitar de y de x, que es este huevito azul, va a quedar de phi sobre de x más de z sobre de x. ¿Listo? Pero como phi es una solución que depende de x,
pues realmente la nueva ecuación diferencial va a quedar en términos de dz de x. Es decir, que la ecuación diferencial de Bernoulli que nos sale asociados al problema de Riccati va a ser la siguiente. Entonces, vamos a obtener, entonces, ¿cómo repetir? O sea, hasta aquí es lo nuevo, ¿sí? Lo de aquí en adelante es lo que vimos hace 8 días y hace 15 días. Es decir, que estamos repitiendo para el caso de Bernoulli una segunda clase y para el caso de Riccati una tercera clase. Y perdón, para el caso de la lineal, una tercera clase. ¿Listo? Entonces, pues simplemente, que va a poner, ¿sí? Pues lo que vimos hace 8 días rápidamente. Entonces aquí nos va a salir una ecuación diferencial ¿de qué dijimos? De Bernoulli, ¿sí? Bueno, y entonces hace 8 días utilizamos pues la letra U para la sustitución. Entonces, primero que todo, pues miremos cómo sería la ecuación diferencial de Bernoulli. En este caso, la ecuación diferencial de Bernoulli que proviene de la sustitución de color azul es la siguiente. Entonces ahí nos va a quedar que de z de x, mire, de z de x, ¿sí? Más p de x por z es igual a q de x por z elevado a la n. Esa fue la ecuación diferencial de las 8 días, pero pues en vez de z llamábamos y. Lo que pasa es que y en este caso está en la de Riccati. Entonces recuerde que cuando usted haga una sustitución, si usted hizo bien, por ejemplo, las 8 de la Bernoulli, se dio cuenta que se eliminaban las Y's. La Y desaparecía todo el proceso y aparecía era el final en la respuesta. Aquí va a suceder lo mismo. Ella va a desaparecer, ¿listo? Y entonces nos va a quedar es una ecuación diferencial en términos de z. Y lo que vamos a hacer a continuación es repetir el procedimiento que se realizó hace 8 días. Entonces, para ese procedimiento, nosotros vamos a tener pues, nuestra ecuación diferencial, que ya sabemos que es una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿sí? Entonces, perfecto, ya tenemos esa ecuación diferencial de Bernoulli, ¿sí? Y entonces recuerden que aquí hacíamos una segunda sustitución. Entonces, aquí con otro color, vamos a hacer la segunda sustitución, es decir, aquí me voy a hacer la segunda sustitución. Entonces recuerde que para poder hacer esa sustitución, lo primero que uno debe hacer para una ecuación diferencial de Bernoulli es identificar quién es n, ¿no? Porque si usted identifica quién es n, pues los puede utilizar. Entonces, en este caso, n es igual a cuánto. Eso es lo primero, eso es como la manera en que uno, uno puede operar eso. Claro, es importante que usted deje la ecuación como una ecuación diferencial de Bernoulli. Si no la deja como una ecuación diferencial de Bernoulli, pues le va a costar mucho más trabajo solventar su problema porque no lo ha colocado como se debe para ser solucionado. Entonces, en este caso, primero, ¿quién es n? ¿Sí? Para este segundo caso, en la sustitución, lo que debemos hacer ahora es decir que en este caso que z, o perdón, que en este caso u, eso sí es lo mismo de hace 8 días, u es igual a z, 1 menos n. ¿Listo? Y después utilizamos justamente este de acá, que pues va a ser la otra sustitución. Entonces, se cuenta que aquí hicimos, por ejemplo, y igual a phi de x más z, de y de x. Entonces acá toca hacer lo mismo.
U es igual a Z a la 1 menos N. Y ahora toca hacer ¿quién? dz de X. Entonces, aquí dz de X. ¿No? Dz de X es igual. Entonces la sustitución, recuerden que era 1 sobre 1 menos N por du sobre dx, ¿sí? Du sobre dx por z a la n. ¿Listo? Entonces, pues lo mismo, ¿no? Ya hace 8 días, solo que hace 8 días no teníamos acá una z sino una y. Entonces lo mismo, recuerde que algo muy claro acá, le voy a poner de color verde para que quede muy claro. A esto le voy a hacer un chulito y a esto le voy a hacer un chulito. El chulito, ¿sí? O el bien significa que cuando usted tiene una ecuación diferencial de Riccati, tiene que sustituir esto y tiene que sustituir esto. Es decir, que lo que diga de y de x lo debe sustituir por lo que le aparezca al frente y y lo debe sustituir por lo que le aparezca ahí al frente. En cambio, si ustedes recuerdan, para una ecuación diferencial de Bernoulli, en esta ecuación solamente sustituíamos esto. Esto se dejaba al final. ¿Listo? Eso se dejaba al final. Listo. Entonces, eso significa que este término de z de x vamos a sustituir justamente por lo que aparece acá, ¿sí? Entonces es muy sencillo. Es como reemplazar todo acá, ¿sí o no? Entonces ahí no va a haber mucho problema. Y pues finalmente, realizar esta sustitución después de simplificar, aquí recuerden que era más bien una simplificar el álgebra. Esto nos llevaba ahora a una nueva ecuación diferencial y esa es una ecuación diferencial lineal, que son las que vimos hace 15 días. ¿Sí? Entonces, pues resolver una Riccati significa que voy a solucionar una ecuación diferencial lineal. Y solucionar la ecuación diferencial lineal, no sé si ustedes recuerdan, que lo vimos hace 15 días y lo vimos también hace 8 días, pues en este caso significa que la ecuación nueva que va a salir en este caso corresponde a justamente una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y en este caso, pues esa ecuación diferencial lineal ya sabemos su forma. La forma es, entonces, perdón, estoy utilizando este color. Entonces va a ser du sobre dx más p de x por u igual a q de x. ¿Listo? Y algo que quede muy importante es que la p y la q y la r, o más fácil, esta p y esta q son diferentes que esta p y esta q, y son diferentes que esta p y esta q, pero tradicionalmente siempre se ha escrito de esa forma. Entonces, para que ustedes por favor lo tengan pues muy presente. Entonces, simplemente es como, bueno, si yo tengo un problema, voy a hacer lo que dice el profe. Primero voy a concentrarme en esta diapositiva. Cuando después de mucha álgebra logré encontrar mi ecuación diferencial de Riccati de esta forma,
puedo pasar a la segunda diapositiva y después de que haga lo que dicen en esta diapositiva, con los pasos necesarios, puedo pasar a la tercera diapositiva. Y ya sabemos que esta ecuación diferencial lineal, ¿cierto? Entonces, esta ecuación diferencial lineal que nosotros tenemos acá, pues simplemente la podemos encontrar con una solución general. ¿Listo? Y entonces, la solución general es la de siempre, ¿no? Que U es igual a una constante más la integral de Q de X. O sea, eso no cambia, ¿sí? Recuerde que todo esto siempre se lleva a la misma ecuación. E a la integral de P de X por dx por dx por E a la menos integral de P de X por dx. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que sin importar si es una ecuación de Riccati o una de Bernoulli, siempre la podemos llevar a la forma deseada, ¿sí? Pues en este caso la forma deseada es poderla dejar así. Pero recuerde de nuevo, mire, que nuestra variable original es y, pero como hicimos dos sustituciones, una sustitución 1 y acá, perdón, porque acá me faltó ponerle en este color. Toca ponerle sustitución 2, ¿sí? Que es justamente la sustitución número 2. Entonces, recuerdan que U es igual a Z1 menos N, ¿cierto? Entonces lo voy a poner acá. Entonces, habíamos dicho que U era igual a Z a la 1 menos N. ¿Listo? Entonces lo tenemos ahí claro. ¿Sí? Pero por otro lado, debemos recordar que Y es igual a phi de X más Z. Perdón, acá creo que me quedó algo. Acá, perdón, porque hace 8 días, discúlpenme, hace 8 días habíamos dicho era, perdón. Hace 8 días dimos que U era igual a Y a la 1 menos N, ¿cierto? Entonces acá es U, ¿sí? Me excuso. Aquí es U igual a Z a la 1 menos N. ¿Sí era lo que tenía? Sí. Ah, entonces sí estaba bien. Listo. Sí, U igual a Z a la 1 menos N. Sí, perdón, que cometí un error ahí, pero no. Y Y, veré dónde está Y. Acá está Y. Es igual a phi de X más Z. Entonces Y es igual a phi de X más Z, ¿cierto? O lo que es lo mismo, pues Z es igual a Y menos phi de X. Sí, despejando. Y pues Z a la 1 menos N, pues significa ponerle a todo esto también, pues 1 menos N, ¿no? Pero esto es U, ¿cierto? Porque U es Z a la 1 menos N. Entonces realmente la solución que nos va a quedar acá al final, porque tiene que quedar en términos de U, perdón, de Y. Entonces es que Y menos phi de X, ¿sí? Elevado a la 1 menos N, pues debe ser igual ¿a quién? A todo esto de acá. Permítanme, a todo esto. Uy.
No dejo copiar todo, tengo que volverlo a copiar. Entonces va a ser acá C más la integral de Q de X. Estoy copiando lo mismo. Por E a la integral de P de X por dx por dx por E a la menos integral de P de X por dx. ¿Listo? Entonces, esta va a ser nuestra solución. Pues que es lo mismo de siempre, solamente que aquí les estoy diciendo, es mire, devuélvase, o sea, aquí me devolví para obtener justamente el valor solicitado en términos de Y. ¿Mm? Pues para que no pase lo que pasó hace 8 días pasó lo mismo, pero tocó volver a Y, porque habíamos dicho que U era igual a Y elevado a la 1 menos N, y entonces después se reemplazaba acá al final la U por ese valor en términos de Y. Entonces aquí sucede lo mismo, mira, aquí ya tenemos todo en términos de nuestro problema original. ¿Listo? Entonces digamos como que ahí va a quedar solucionar nuestra ecuación diferencial de Riccati. Entonces, ¿es largo? Sí, pero es de hacer todos los desarrollos con calma. Y entonces recuerden que lo primero es siempre dejar la ecuación diferencial en cada diapositiva en su forma que le piden. Entonces, si usted tiene un problema y le dicen esta es una ecuación diferencial de Riccati, primero debe dejarla así. Para el segundo caso, después de hacer mucha álgebra, usted debe dejar ahora una ecuación diferencial en la forma de Bernoulli en términos de z y la debe dejar así. Si a usted le aparece por ahí una y, eso ya está mal. Sí, mire, aquí en ningún lado aparece y, ¿sí o no? Mire, en ningún lado. Entonces, si a usted le aparece una y, pues usted dice, está mal. ¿Sí? Y después de eso aparece pues la ecuación diferencial lineal, que justamente después de haber simplificado la de Bernoulli nos debe haber quedado esto. ¿Sí? Y justamente pues la solución va a ser esta que se encuentra aquí al final, que va a ser C más la integral. Aquí sí debo identificar quién es P y quién es Q. Aunque identificar P y Q en cada paso va a ser muy sencillo. ¿Listo? Entonces como para tener eso ahí presente. Entonces, pues en este caso, pues es importante que ustedes miren, tomen un pantallacito a esto antes de que se acabe esta primera sesión, ¿sí? Entonces tomen un pantallazo a esa primera parte porque eso es lo primero que vamos a hacer es seguir esos pasos. Disculpen un momento. Buenos días. Buenos días, sí, es que ah, sí, creo que sí. Esperen, llamo porque es como la señora Vidal y ahí la hija no se encuentran, pues me va a comunicar con ellas y ya le voy a llamar.
Listo. Y esta es la ecuación diferencial de Bernoulli, ¿cierto? Y pues la ecuación diferencial lineal. Entonces, aquí tome pantallazo a esa, por favor. Que vamos a seguir ese ordencito ahorita con el ejemplo. Y acá la ecuación diferencial lineal. Para que le tome por favor un pantallazo. Hola, buenos días, señor Viola, ¿cómo está? Habla con Freddy. Porque usted tiene apagado el celular. Vamos rápido porque es que estoy en clase, qué pena contigo. Es que hay un señor afuera en la portería que se llama Daniel García y que me están diciendo que para un carro un parqueadero. ¿Sí? Ah, listo, listo. Ya solo era eso, amor. Es que estoy en clase y ahorita se me hace. Listo. Bueno, entonces ya con esos pasitos, entonces también copien este ejemplito, porque me tocó volverlo a copiar a mí también. Entonces acá creo que me quedó mal algo. Ah, no sé, ahí está. De y de x, entonces ahí lo tienen, ¿sí? Es de y sobre dx menos 2x al cuadrado menos y sobre x igual a menos 2y al cuadrado. Creo que ese es el mismo ejemplo que teníamos o que les había mostrado en YouTube para que lo siguieran. Pero entonces es importante que ustedes simplemente con la clase de hoy, si quieren con ese video, pues complementan ahí algunas de las dificultades que pudiesen llegar a tener. Pues aquí hay más tiempo, pues voy mucho más despacio, ¿no? Entonces, listo, de y de x menos 2x al cuadrado menos y de x igual a menos 2y al cuadrado. Lo primero que hay que hacer es dejarla así como una ecuación diferencial de Riccati, ¿no? Listo. Entonces, en esa ecuación diferencial de Riccati, pues vamos a seguir los pasos necesarios para solucionarla, pues, de una manera muy, muy sencilla. ¿Listo? Bueno. Y entonces, esta ecuación, ya saben, vamos a dejarla Riccati, esta toca dejarla Riccati, después pasarla a una Bernoulli y después a una lineal. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a tener que realizar. Bueno, entonces creo que ya le quedan muy pocos segundos a esto. Sí, ya le queda solamente un minuto. Entonces voy a dejar que termine y ahorita nos volvemos pues a conectar para hacer el ejemplo, porque es que me gasto pues la otra sesión haciendo todo el ejemplo y no lo quería dejar a medias. ¿Listo? Entonces para que por favor simplemente nos volvamos a conectar en la siguiente sesión. ¿Cómo está? Sí, sí, señor, me dijeron que sí, que efectivamente el señor también. Listo, muchas gracias.